De Dios. Oren mucho por los hermanos que andan fuera, enfermos y bueno, tantas situaciones que pasan a veces en la vida. Abran la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 8 al 10. Y a esta enseñanza le he titulado ¿Por qué el miedo? ¿De dónde viene el miedo? ¿Cuál es la razón del miedo? Dice Génesis 3:8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, ¿y qué pasó? Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Quiero leer un versículo también para ponerlo como base para esta enseñanza que se encuentra en el libro de Marcos. Vamos a leer estas dos porciones, Marcos capítulo 4, versículo 35, hasta el final. Marcos 4, 35. Y les dijo aquel día cuando fue tarde: pasemos a la otra parte, es decir, al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo o despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barcos. Y se levantó una grande tempestad. Noten ustedes que no era cualquier tempestad, sino algo grande, de viento, y echaba las olas en el barco de tal manera que se henchía o se llenaba, se estaba llenando el barco de agua. Y él, Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, no tienes cuidado. En otras palabras, no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y se increpó, o sea, se levantó al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y ellos dijeron: ¿por qué? Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué están tan asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían uno al otro: ¿quién es este que mueve el viento y la mar le obedece? Quise usar estos dos versículos, estas dos porciones de la Biblia porque, número uno, encontramos en Génesis que Adán y Eva, ya bajo el pecado, o sea, ya no encontraban bajo el pecado, o pudiéramos decir, ya se encontraban bajo el pecado. O sea que antes del pecado y después del pecado hubo una grande diferencia, una grande transición. En Génesis 3, donde leímos nuestros primeros versículos, leímos que la primera característica que se manifiesta en sus vidas después de que ellos habían pecado contra Dios fue la entrada, haciendo presencia en sus vidas, el miedo. Es lo primero que nosotros notamos que sucede. Lo primerito que salió de la boca de Adán fue: tuve miedo. Tuve
miedo. Digamos, que fue la entrada y comenzó a hacer presencia en la vida del hombre, que el miedo. Quiere decir que desde el momento que entró el miedo a sus vidas, hubo un cambio radical en la vida del hombre. Pero cuando no había pecado, los seres humanos no tenían temor absolutamente de nada. Podía pasar lo que pasara, suceder lo que sucediera, no importa lo que pasara, no había nada que les pudiera provocar temor. El temor solamente entró cuando entró el pecado, el miedo. Pero notamos que desde el momento en que Adán y Eva pecan contra Dios, esa confianza, esa seguridad que tenían en Dios, esa gran fe que tenían en el Dios que los había criado, esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad de que nada ni nadie podía quitarla de sus vidas. ¿Qué fue lo que sucedió? Salió de sus vidas a causa del pecado. En otras palabras, el pecado los despojó, el pecado les quitó toda esa bendición que tenían de parte de Dios. Y algo entró en sus vidas, sustituyendo la fe, la paz, la confianza, la seguridad en Dios. Aquí es donde nosotros vamos a tratar de enfocarnos para ver qué podemos aprender de la Biblia. Porque entró el temor, el miedo, la angustia a la vida del hombre. Y hay personas que le tienen horror, le tienen miedo a la muerte. Sin embargo, es algo inevitable, algo que en algún momento de nuestras vidas tiene que suceder. Con la excepción de la promesa que tenemos los cristianos de que si el día que Cristo venga por su iglesia estamos vivos, no vamos a conocer el hoyo. No se les va a hacer echarnos ahí. La Biblia nos enseña que el temor, el miedo, es el arma más poderosa que tiene Satanás en contra de cada uno de nosotros, en contra de cada uno de aquellos que servimos a Jesucristo. El miedo y el temor es lo contrario, es totalmente la antítesis, lo antagónico, lo adverso, lo opuesto de la fe. Y cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos enseña que debemos de comenzar a fortalecer, a llenarnos del amor de Dios, del amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque cuando el amor de Dios está impregnado, está en todas las células de nuestro cuerpo, de nuestra vida, comienza a llamar, comienza a fortalecer, comienza a llenar nuestro corazón. Cuando comienza a ser perfeccionado el amor de Dios en nuestro espíritu, en nuestra vida, algo que anteriormente nosotros no teníamos. Antes de entregarnos a Cristo no teníamos ese amor. No teníamos esa perfección del amor en nuestras vidas. Pero ahora
que tenemos a Cristo, dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que estamos en amor. Y dice que en amor, ¿qué dice? No hay temor, no hay miedo. Mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, es decir, tiene condena. Escuchen bien, tiene condena. De donde el que teme o el que tiene miedo significa que no está perfecto en el amor. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Necesitamos entonces nosotros a comenzar a fortalecer el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. En otras palabras, somos perfeccionados en el amor porque en el amor no hay temor. No puede haber temor donde existe el amor de Dios, donde está el amor de Dios impregnado, lleno en nuestra vida, en nuestro espíritu, algo que nosotros no teníamos, algo que nosotros no podíamos disfrutar antes de conocer a Jesucristo, porque hace falta conocer a Jesús, entregarte a Él, recibir la salvación, el amor de Dios más profundo que Él ha demostrado muriendo en la cruz del Calvario y que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones y echa todo temor y todo miedo fuera de nuestras vidas. Por eso no puede haber temor donde existe el amor de Dios, porque es el amor la única fuerza que puede vencer al temor. Y todo lo que aprendemos en la palabra de Dios cuando venimos a la iglesia, tenemos que comenzar a practicarlo. ¿Dónde? En el mundo. No aquí. En el mundo. Allá afuera. Tenemos que salir a la calle a practicarlo. Tenemos que salir fuera de estas cuatro paredes para ir y comenzar a demostrar que realmente hemos sido cambiados por Dios y tenemos que salir fuera a practicarlo. Y a darnos cuenta que esto funciona. Y cuando estamos enfrentando el temor, cuando enfrentamos el miedo, debemos recordar lo que vamos a aprender, lo que vamos a comenzar a practicar, lo que vamos a comenzar a demostrar que realmente somos, que todo lo que nosotros estamos oyendo, que todo lo que nosotros estamos practicando es algo real, es algo auténtico, es algo verídico, es algo comprobable, que es verdadero, que es real en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando el hombre en una situación donde se enfrente a la muerte, es ahí donde podríamos decir que conocerá sus verdaderas dimensiones. En el momento en que nosotros enfrentemos en algún momento la muerte, entonces vamos a conocer realmente nuestras verdaderas dimensiones espirituales. Sabrá realmente lo que el hombre es. Esta prueba, cuando estamos cerca de la muerte, escúchenme ustedes, no nos hace mejores, ni nos quebranta. Simplemente revela lo que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Cómo se han sentido en un momento donde han enfrentado la muerte? Donde sienten que ya se van de esta tierra. ¿Qué ha sucedido?
no los hace mejores, los quebranta, no, simplemente revela lo que hay dentro de nuestras vidas, revela lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas no hacen a un individuo. Las pruebas tampoco nos quebrantan o nos rompen. Cuando tú atraviesas una prueba, lo único que Dios quiere que tú entiendas es que descubras lo que hay dentro de tu corazón. Es lo único que Dios quiere descubrir. Cuando nos pone al filo de la muerte, Dios quiere descubrir qué es lo que hay en tu corazón. Dios quiere saber qué existe, qué hay allí. Y tu reacción en ese momento va a revelar tu corazón. No te va a hacer mejor. Te va a poner Dios contra la pared para que hagas un análisis de tu vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo mal? ¿En qué estás fallando? ¿Dónde tienes que arreglar? ¿Dónde tienes que componer? ¿Dónde tienes que, de alguna manera, hacer cambios que vengan realmente para poder encontrarte con una plena satisfacción delante de Dios y sin temor a lo que pueda suceder en tu vida? Y vemos esto ejemplificado en la prueba que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo atravesaron. ¿Qué fue lo que salió del corazón de los discípulos? Puro miedo. Hasta van y le reclaman: por tu culpa, tú dormido y nosotros aquí sufriendo. Señor, ¿dónde estabas cuando yo estaba luchando, cuando estaba triste, cuando me estaba muriendo? ¿Dónde estabas? Aquí vemos ejemplificado perfectamente esto. Atravesaron una prueba cuando cruzaban el mar de Galilea, y fue ahí, en medio del mar, cuando lo verdadero, cuando lo que había en su corazón fue revelado. ¿Ahora me entienden mejor? En el momento en que nuestro Señor Jesucristo hizo esta pregunta: ¿por qué están tan asustados, tan amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? La palabra amedrentado es la palabra del griego deilos y significa temerosos, sin fe, sin tener confianza, tímidos. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen confianza? ¿Por qué en momentos como estos no levantamos los ojos y recordar que Dios es nuestro amparo en nuestras tribulaciones? Que Dios es nuestro socorro, nuestra ayuda en los momentos más difíciles, más importantes de nuestra vida. Por tanto, no temeré mal alguno, como decía el salmista, sino que tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escuchen, esto es lo que nosotros necesitamos entender. Si hay eso en el corazón, eso es lo que va a revelar en tu vida. Él está con nosotros, vive en nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién se puede levantar en contra de nosotros? Si el Creador está en mi vida. Gloria a Dios. Por eso Él dijo: no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Quiero decirles que los cristianos estamos todos los días rodeados de preocupaciones, de pruebas. Pruebas que pueden llegar a producir entre nosotros o pueden llegar a producirse entre nosotros y traernos temor, pueden traernos incertidumbre, angustia, depresión, ansiedad. Y estas características son las que nos diferencian solamente entre los animales. ¿Qué les quiero decir? ¿Cuándo han visto ustedes a un animal en depresión? Que se ande mordiendo las uñas de depresión. ¿Cuándo han visto los pajaritos preocupados por lo que el día de mañana les va a traer? Jesús hasta dijo y lo comparó y les dijo: miren las aves del cielo, que ni siembran ni ciegan. O sea, no están preocupados por el día de mañana. Cada día trae su afán. Ni siembran ni ciegan. No tienen ahorros en el banco, o si no tienen, no están preocupados porque ya no tengo dinero en el banco. Imagínense un pajarito de que esté preocupadísimo porque no tiene para los gastos del siguiente mes. Que se le acaban los ahorros. Sin embargo, dice la Biblia que Dios tiene cuidado de ellos. Y la pregunta es: ¿acaso nosotros no somos más que ellos? Hombres de poca fe, dijo Jesús. Por eso tenemos que entender que Dios nos pone estos ejemplos para que nosotros comprendamos, sí, cada día tenemos que enfrentar situaciones adversas, contrarias, que pudieran llegar a hacernos a nosotros pasar por incertidumbre, por temor, por angustia, y es muy normal que en algún momento lleguen todas esas cosas a nuestras vidas, pero para eso tenemos un oportuno socorro. Tenemos nosotros, pudiéramos decir, un as sobre la manga para que nosotros entendamos que hay alguien que está cada día más y más fortaleciéndose en nuestras vidas, y es algo que nos da a nosotros la seguridad y la confianza de que si Él está conmigo, no voy a tener que sufrir ese tipo de situaciones. Por eso es que los cristianos estamos siempre rodeados de preocupaciones y de pruebas. Y como cristianos no estamos inmunes a estos temores, ya sean reales o sean imaginarios. Y cualquier cristiano puede caer y ser presa del temor, del pánico, de la ansiedad. Pero vamos a descubrir cada uno de nosotros en esta noche la medicina para el temor, para el miedo. ¿Cuál es la solución para el temor? Porque si alguno de ustedes tiene algún temor, alguna fobia, en esta noche Dios quiere arrancarla de tu vida, Dios quiere arrancarla de tu corazón, porque ese temor es tu gran enemigo.
que no permite tu desarrollo espiritual, que no permite tu crecimiento, y si no lo vences, si no lo derrotas, jamás podrás servir en las manos de Dios, que necesita guerreros para poder llevar a cabo el plan de salvación tan grande que lo encomendó y lo puso en nuestras manos. Nos dio la comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Tenemos una gran comisión que debemos de llevar a cabo, pero necesitamos estar preparados, estar fuera de nosotros todo temor, toda angustia, todo aquello que nos estorbe para poder llevar a cabo el plan de Dios. Dios necesita hombres y mujeres que no tengan miedo a nada ni a nadie. En el capítulo 4 del libro de Marcos, donde estamos, aún los discípulos perdieron el control de sí mismos. No solamente perdieron el control de sí mismos, sino que también perdieron el control de sus vidas. Vamos a ver. Perdieron el control de sus vidas, perdieron el control de sus emociones, se sintieron amenazados al grado de que tuvieron temor de perder la vida. Ahora que estamos quizás analizando, nos damos cuenta que vieron la muerte muy cerca los apóstoles. Sintieron esa amenaza por la tormenta en el mar. Marcos 4:35. Les dijo que pasaran a la otra parte. Despidiendo la multitud, tomaron el barco. Se levantó en ese momento una grande tempestad de viento que estaba llenando el barco de ellos. Mientras, versículo 38, Jesucristo estaba dormido. ¿Qué podemos aprender de aquí? Los vientos son un fenómeno muy común en este lago, y Jesús y sus discípulos estaban en la ribera occidental del mar de Galilea, y lo estaban haciendo con el fin quizás de evitar la multitud, tener un breve descanso, y Cristo deseaba ir al otro lado del mar, donde por lo tanto habría menos personas. Y mientras Jesús se recuesta y se queda dormido, quizá porque estaba muy cansado, porque había estado todo el día muy ocupado y probablemente estaba más cansado que ellos, y se quedaron despiertos, enfrentan una tormenta que comienza a levantarse, nubarrones negros, vientos, olas enormes con el fin de amenazar la barca. Y en el versículo 37 notamos que se levantó esta grande tempestad. En este caso fue una tormenta tan severa que pudo haber tomado propiedades de un huracán. Y los discípulos pensaron que acabaría con ellos. Versículo 38. Pensaron que esto era el fin.
Y Jesús estaba tan cansado de un día completo de predicación, de enseñanza, de sanidades, de prodigios, de milagros, que ni la tormenta pudo despertarlo. Dice Mateo 8:24, he aquí fue hecho un gran movimiento. Escuchen ustedes la forma en que lo describe Mateo. Un gran movimiento en el mar. Fue algo grande lo que sucedió. Este gran movimiento en el mar dice que el barco se cubría de las olas. Qué interesante como lo describe. Mas, ¿quién? Él dormía. Jesús. ¿Por qué no lo despertaba nada a Jesús? Por ejemplo, pudiera ser el exceso de paz y de tranquilidad, que ni los temblores nos despiertan. ¿No sería eso lo que pudo haber sucedido? Cuando tienes paz y tranquilidad, dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Vean ustedes qué interesante, porque tú, Señor, me haces estar, ¿qué? Confiado. A lo mejor el exceso de paz. Yo sé que ustedes han sentido temblores y hasta creen que los están meciendo. Si es que no salieron corriendo para el patio, ¿no? Pudo haber sido eso, o puede haber sido un sueño muy profundo. Pero escuchen ustedes, si lo hubiera hecho Jesús, o hubiera actuado como ellos, es porque tuviera temor, porque tuviera miedo. Hay algo que nosotros necesitamos aprender. Escuchen ustedes, si hubiera actuado con temor y con miedo como ellos, significa que no tenía paz, que no tenía en su vida la paz y la tranquilidad que un cristiano debe de tener. Pero no fue así, no actuó como ellos. ¿Por qué? Porque Cristo era sin pecado. ¿Qué es lo que trajo el miedo al hombre? Ya lo dijimos, el pecado. Génesis 3:8. Y al no tener pecado, no podía estar asustado y con temor. Yo me imagino que él se levantó tranquilamente. Eso significa que si se levantó tranquilamente en medio de la tempestad, eso significa que al no tener pecado, no podía tener temor ni miedo. ¿Por qué? Porque no formaba parte de su naturaleza. En otras palabras, Cristo no era controlado por el temor. Y los discípulos le estaban reclamando, ¿que no te interesan nuestras vidas? ¿No importa lo que estoy sintiendo, Señor? ¿No te importa lo que estoy pasando? Me acaban de diagnosticar cáncer y no te importa, Señor. Se está destruyendo mi matrimonio, Señor, no te importa. Mis hijos no te importan. ¿No te importa? ¿Estás dormido? ¿Saben ustedes que esa es esta actitud de alguien que no cree? Esa no puede ser la actitud de un hijo de Dios.
Dios nos libre de reaccionar como un incrédulo. Sin embargo, notamos en el versículo 39, dice la Biblia, que se levantó y comenzó a hablarle al viento. Número 1, reprendió al viento. Las tormentas normalmente disminuyen gradualmente. Poco a poquito van perdiendo fuerza hasta que llega la calma. Pero en este caso, como se trataba del creador del universo, como se trataba del Dios Todopoderoso, como se trataba del Rey de Reyes y Señor de Señores, dio la orden y los elementos naturales de esa tormenta cesaron inmediatamente. Porque cuando Cristo le habla al viento y al mar, le obedecen. Cuando la Biblia utiliza la palabra increpó, significa reprendió. Palabra del griego etitinao, que significa regañar o reprender, llamar la atención. Escuchen, esto es muy interesante que lo entendamos. Cuando reprende, regaña al viento, le llama la atención y lo reprende. Y cuando le dijo al mar, calla, del griego, es la palabra thiopao y significa estate en paz, silénciate, como cuando le dice al torbellino que tiene en su casa. Estate en paz, silénciate, cálmate. Y cuando le dice enmudece, del griego es la palabra pivo, P-I-H-B-O, y significa no digas nada. Mi pregunta en esta noche: ¿habría acaso en ese momento fuerzas sobrenaturales, que causaron este caos? Por la forma en que Cristo se dirige al viento y a la mar, o pudiéramos decir por las palabras que Jesucristo utilizó, nos enseñan que estaba reprendiendo fuerzas detrás del viento y de las olas, que habían provocado y que habían intentado quitarles la vida a sus discípulos. ¿Qué había detrás de esa tempestad? ¿Cuál era la idea detrás de esa tempestad? Destruir el plan que Dios había diseñado, había preparado desde antes de la fundación del mundo, cuando comienza a preparar a sus hombres para que llevaran a cabo la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y estuvieron a punto de morir, a punto de ser destruidos por el adversario. ¿Y a quién estaba Cristo realmente reprendiendo, regañando y exhortando y ordenándole? Nuestro Señor Jesucristo estaba dirigiéndose al mismito Satanás, que es el que levanta las tempestades en nuestro entorno, que es el que nos quiere atribular, porque dice la Biblia que Él es, escuchen ustedes, el destructor, el que vino a hurtar, matar y destruir. Es nuestro adversario, y en nuestro adversario siempre va a levantar tormentas en nuestro entorno para querer destruirnos
y abortar el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Satanás es el enemigo de nuestra paz. Es el enemigo de nuestra tranquilidad. El enemigo de tu gozo. El enemigo de tu alegría. El enemigo de tu comunión con Dios. Y si no estás venciendo en estas áreas de tu vida, Él es el que está ganando en tu vida y en tu corazón. Como lo decía hace una semana atrás, es imposible que habiendo un ambiente de alabanza y de oración en este lugar, tú no lo disfrutas. ¿Por qué? Porque hay una tormenta en tu entorno que se ha levantado y no te permite tener esa comunión con Dios, esa paz con Dios, no disfrutar de la alabanza, de la adoración, de la exaltación a Dios, y por ende estás siendo derrotado. Para eso nos reunimos aquí. Para eso nos reunimos aquí, para exaltar, para glorificar, para disfrutar de la adoración, para disfrutar de la alabanza. Y esto nos fortalece. Nos fortalece. Nos da fuerzas, nos da ánimo, nos da a nosotros la oportunidad de ser mucho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si vienes a la iglesia, ven a gozarte, no vengas a estar triste. Por Dios, es un lugar de alabanza y de oración, donde es exaltado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Gloria y gloria y gloria a tu santo nombre, Señor. ¿Saben por qué les digo esto? Porque siempre nos quiere robar lo que Dios nos ha dado. Es un ladrón. Así lo describe la Biblia. Quiere robarte todo. Quiere robarte el gozo. Odia el gozo de los hijos de Dios. Odia la alegría de los hijos de Dios. Odia la paz de Dios que Dios nos ha dado. Odia la comunión que tenemos con Dios. Odia la tranquilidad. Odia la palabra de Dios. Y eso es todo lo que nosotros poseemos. Por eso es que envía espíritus para destruirte y para que no disfrutes de nada y salgas igual que como llegas, o peor, a lo mejor. Te vas igual como llegas. Te la llevas, pasaste bien, o sea, platicaste, tomaste café, nada más, no pasó nada. No pasó nada. ¿Saben ustedes por qué? Porque Él siempre se va a levantar en contra de nosotros para amargarnos, para amargar nuestros hijos. Él quiere amargar nuestros hijos, quiere amargar nuestro matrimonio, quiere amargar todo lo que le pertenece a Dios, para que Él odia la paz y la comunión. Por eso Él siempre está buscando que se levanten unos contra otros entre nosotros como hijos de Dios. Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Dice la Biblia que nuestra guerra es contra espíritus, huestes de maldad. Y Jesucristo comienza a reprender a aquel que viene a hurtar, matar y destruir. Lo reprende, lo presenta y dice: estas son las características del destructor. Le gusta matar, robar, destruir. Y luego se pone Él y dice: pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, para que disfruten el tiempo que estemos aquí sobre la tierra y que nada nos amargue. Nada. ¿Por qué vivir amargado por gusto? No es posible. Teniendo un Dios tan grande, teniendo un Señor creador del universo que nos amó hasta la muerte, al Dios todopoderoso que vino precisamente a levantar y a restaurar todo lo que se había perdido. Estábamos perdidos,
domingo levantarnos. ¿Acaso no es eso algo que debe de motivarnos a estar alegres y contentos para poder exaltar el nombre de Jesucristo? Amén y amén. Versículo 40. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿No creen? ¿Porque no tienen fe? Nadie contestó. Hubo un silencio sepulcral. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que usemos la fe siempre. Que no tengamos temor para enfrentarnos a las tormentas inesperadas, a las tormentas repentinas, sucesos que pensábamos que no nos podían suceder. Por eso el salmista decía en el Salmo 23 que la vida es como un valle de sombras y de muerte. Pero escuchen lo que dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y en la casa del Señor moraré por largo tiempo, después de haber disfrutado, escuchen ustedes, del tiempo en el que Dios nos tenga aquí sobre esta tierra. Debemos siempre rehusar ser controlados por toda situación. El temor es como un taladro que comienza a hacer hoyos en tu vida, en tu mente, de incertidumbre, de temor, de miedo. Pero de acuerdo a la Biblia, la paz de Dios sobrepuja todo entendimiento y guardará nuestros cuerpos, nuestros espíritus, hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea tu nombre en esta noche, y continuamos el próximo